tardes. Quiero decir, es una alegría poder estar aquí esta tarde en La Granja, participando en este ciclo de conferencias sobre Fernando Gambilla en el 250 aniversario de su nacimiento. Antes de nada, quiero agradecer a Pedro Eras, que me invitó a hablar, a Ángel Guirao, que es antiguo investigador del Museo Naval, que me habló, me pidió que viniese a esta conferencia, la Sociedad Geográfica Española, la Asociación Castel-Arnau, y a todos los que han venido esta tarde aquí para disfrutar de la obra de un gran dibujante del siglo XVIII, y a Nicolás Ortega. El siglo XVIII se caracterizó en Europa por un decidido apoyo de los gobiernos a las actividades científicas en general y a las ciencias aplicadas y experimentales en particular. Este interés por las ciencias naturales y humanas culminó en la creación de numerosas instituciones, asociaciones y establecimientos científicos, como academias y gabinetes dedicados a las ciencias naturales, jardines botánicos, museos de ciencias y observatorios astronómicos, que responden al reconocimiento de la existencia de una ciencia moderna, a la necesidad de sus aportaciones para el desarrollo de la sociedad y a los imperativos de progreso y civilización. En el seno de las sociedades científicas, de las academias, de colegios y de universidades, se difunden en mayor grado las nuevas ideologías. La cultura, los estudios humanísticos, las matemáticas, la astronomía, la física y las ciencias naturales acusan un notable progreso cualitativo, ofreciendo al hombre nuevos fundamentos para el ulterior desarrollo de las ciencias. El pensamiento ilustrado, que se desarrolló a lo largo del siglo, se puso de manifiesto de manera definitiva con la publicación en Francia de la Encyclopédie por Diderot d'Alembert, de 1751 a 1764, que alcanzó enorme difusión en los círculos intelectuales europeos. En el campo de las ciencias naturales destaca la historia natural general y particular de Buffon, que recogía el conocimiento del mundo natural conocido hasta entonces e impulsaba el método de observación directo de la naturaleza. Por su parte, Linneo publicó en 1735 su clasificación de los seres vivos, el Systema Naturae, punto de partida de la moderna taxonomía zoológica y botánica. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, en consonancia con este espíritu, las monarquías europeas patrocinan una serie de expediciones por todo el mundo, con objeto de realizar estudios de naturaleza científica. La estrecha relación de España con el resto de Europa en lo científico se puso de manifiesto en aquellas expediciones organizadas por gobiernos extranjeros, de las que entró a formar parte, compartiendo los trabajos España con otros países. Así, por ejemplo, en la expedición al Reino de Quito, organizada por la Academia Francesa para medir un grado de meridiano, dirigida por Luis Baudin y Charles de la Condamine, participaron Jorge Juan y Antonio de Ulloa. También la expedición a la península de Baja California para observar el tránsito del planeta Venus por el Sol, organizada por la Academia de Ciencias de París, participaron los marinos Virginia y Dod. El botánico francés Dombey participó en la expedición española botánica a los reinos de Perú y Chile. En los primeros años del siglo se apreciaron en España los efectos de la recuperación social y económica iniciada en el último tercio del siglo anterior. Esta, junto al movimiento renovador, favorecieron el desarrollo de las actividades científicas y técnicas. España participó plenamente de la fe en la razón como fuente de conocimiento, elemento clave del enciclopedismo francés, y la creencia que el saber podía y debía generar bienestar y prosperidad. Se hicieron reformas encaminadas al progreso de la ciencia, la técnica, la economía y la industria. Se desarrolló un movimiento intelectual que propició la instrucción pública. Se produjo un rápido progreso de las ciencias y las artes. Se pusieron en pie numerosas actividades, dirigidas cada vez más a los problemas concretos que planteaba el desarrollo económico y social, llegando a menudo la ciencia a adquirir esa dimensión utilitaria tan característica de la Ilustración. Se estudiarían con gran interés la botánica, la mineralogía, la astronomía, las matemáticas y las ciencias exactas y naturales. De todos modos, el verdadero progreso científico y técnico no se manifestaría con vigor hasta bien entrada la segunda mitad del siglo Ilustrado, cuando los gobiernos fueron más conscientes de la importancia de la ciencia y la técnica como instrumentos imprescindibles para el fortalecimiento del Estado y la formación de sus élites. Durante el reinado de Carlos III adquiere su máximo desarrollo. Así, en los primeros años del siglo aparecieron algunas academias
como la de la lengua, fundada en 1714, la de medicina en 1734, historia en 1768, bellas artes en el 52, jardín botánico en el 55, el gabinete de historia natural en el 85, entre otras instituciones. Este contexto sociopolítico y científico fortalece la renovación del pensamiento español, atento a los progresos científicos y técnicos, y propicia la incorporación de España a las grandes empresas de exploración marítimo-científica que caracterizan este siglo. Ahora, ya con un equipo preparado para abrir proyectos y nuevas vías en el orden político, económico y social, el rey quiso mantener el poder político y el prestigio de España y fortalecer su presencia colonial amenazada por el expansionismo de Gran Bretaña y Francia. Procuró afianzar sus posesiones, obtener más y mejores recursos económicos y entró en competencia con franceses e ingleses que estaban realizando los mismos movimientos. Este movimiento se desarrolló muy particularmente en el Pacífico, en un momento de inseguridad, donde se recelaban las agresiones de los rusos, acechaba el expansionismo británico y tenía lugar la independencia de Estados Unidos. El afianzamiento, se pensaba, debía hacerse mediante un mayor conocimiento de los extensos territorios que España consideraba suyos. Había que intentar conocer la realidad de los límites, las características geográficas, la actitud que tenían los pobladores, saber qué recursos había y hacer el aprovechamiento y fomento de los recursos que había. Había que afirmar las posesiones y incluso adquirir nuevos territorios. Y esto era imposible de hacer sin la participación de científicos y técnicos. Los hombres de ciencia vinieron a satisfacer el fin de llevar a cabo estos estudios de la naturaleza que encontraban en todos sus aspectos. No eran ya sabios de gabinete, sino hombres comprometidos con los problemas concretos que planteaba el desarrollo económico y social y el reparto equitativo de los recursos naturales, explotados con nuevas y más rentables tecnologías. Se intentaba investigar este natural mediante la recolección de especímenes, descripción de las especies, y así se producían dibujos e ilustraciones. En este impulso científico de la Ilustración española hay que destacar el papel decisivo que va a desempeñar la Marina. La reestructuración de las instituciones de la Armada haría posible la incorporación de España a las grandes tareas de exploración marítimo-científicas. Las expediciones, impulsadas por el espíritu de la Ilustración, se hicieron técnicamente posibles gracias a los avances de la ciencia náutica, entre los que destaca el descubrimiento inglés del cronómetro marino, que permitió hacer mediciones de longitud más exactas. La cartografía se benefició también del desarrollo del cronómetro, porque al hacer los cálculos de longitud menos laboriosos, se pudieron recabar mayor cantidad de información de islas y detalles de la costa. El Estado borbónico priorizó la renovación de la Armada, imprescindible para retomar y reforzar el control administrativo de los inmensos territorios de ultramar, y de forma particular el control estratégico que hablaba antes del Pacífico, que era el nudo esencial para participar en la nueva estrategia marítima internacional. Con el nombramiento de José Patiño en 1717 como Intendente General de Marina, la Armada se desarrolló tanto en el aspecto operativo y funcional como en el científico y técnico. Patiño y más tarde los ministros Ensenada y Valdés impulsarán un completísimo programa naval que irá desde la formación científica de los oficiales hasta la creación de otra infraestructura institucional, la creación de la Academia de Guardias Marinas en Cádiz en 1717, el Colegio de Cirujanos en 1748, el Observatorio Astronómico de Cádiz por José Juan en 1751 y la Dirección de Trabajos Hidrográficos en 1797 en Madrid. También se aprobó un ambicioso plan de construcciones navales, la reconstrucción del astillero de Guarnizo, la construcción de los arsenales del Ferrol, Cartagena y La Carraca en Cádiz. Se dio impulso a los arsenales de Guayaquil y de La Habana. Se favoreció la fabricación de falcias, lonas, botonería. Se crearon fábricas de cañones en Liérganes y La Cabada, en Santander. Este activo programa de fomento de la Marina produjo un espectacular resurgimiento de la Armada. Se estableció lo que se llamó el Curso de Estudios Mayores, que organizó Vicente Tofiño en 1783, y este curso produjo una élite de marinos científicos. Florida Blanca impulsó un programa aplicado a la hidrografía y se intentó que se hicieran progresivamente reconocimientos de todas las costas.
se puso de manifiesto que el único modo de realizar estas observaciones astronómicas y levantamientos era con expediciones ambiciosas, como lo hiciera Cook en 1768 a 1777, Antoine de Bougainville, 1766-1769, y François Garoud, conde de la Pérouse, de 1785 al 88. Además, después del Tratado de San Ildefonso, donde se habían establecido las fronteras entre las posesiones portuguesas y españolas en América del Sur, se hicieron una serie de expediciones demarcadoras. El éxito que tuvo la Comisión de Torciño de San Miguel, director de la Escuela de Guardias Marinas de Cádiz, en el levantamiento sistemático de las costas de España que produjo el Atlas Marítimo de España en 1789, resaltó la necesidad de hacer algo semejante para las costas de América y Filipinas. De hecho, se organizó una expedición en 1785 con la fragata Santa María de la Cabeza al mando de Antonio de Córdoba para comprobar si era más conveniente la navegación por el Estrecho de Magallanes que por el Cabo de Hornos, hacia un lado o al otro, para facilitar el socorro a todas las colonias de América. Esta expedición, hablo de ella porque sentó las bases para la organización del resto de las expediciones científicas de la Marina, incluida la de Malespina, y puso de manifiesto la necesidad de organizar un depósito hidrográfico para guardar y grabar después todas las cartas producidas en ella. Algunos de los oficiales que participaron en esta expedición de Antonio de Córdoba participarían también en la expedición de Malespina. Estos oficiales que presentaron al ministro Valdés, Antonio Valdés, un plan para levantar las cartas hidrográficas de las posesiones españolas en América septentrional, es decir, Antillas, Centroamérica, Golfo de México. Y esta se puso en marcha en 1792, esta expedición siendo conocida como Expedición Hidrográfica del Atlas de América Septentrional. Bueno, y entramos en Malespina. A ver, en este contexto, muy largo, se encuadra la expedición que al mando de Alejandro Malespina y José de Bustamante y Guerra recorrió durante 62 meses la costa atlántica de América del Sur y toda la costa pacífica del continente, desde Buenos Aires a Alaska, Islas Marianas y Filipinas, Nueva Zelanda y Australia y el archipiélago de Davao. Los oficiales, formados en aquel curso que he dicho de estudios mayores del Observatorio de Cádiz, se habían familiarizado con los nuevos métodos de determinación astronómica. Las razones que impulsaron esta gran expedición, ampliamente dotada de medios humanos y materiales, fueron, como vistos, la reorganización del tráfico marítimo en el Pacífico, con las amenazas que tenía. Se trataba de hacer un estudio profundo de la situación política y económica de los virreinatos, también dirigida al fomento del comercio exterior e interior. Y siguiendo las pautas establecidas por otras expediciones que habían hecho países europeos, se pensaba en hacer estudios científicos, botánicos, naturalistas y etnográficos. Este plan de un viaje científico y político alrededor del mundo, presentado por los dos oficiales Malespina y Bustamante al secretario de Marina Valdés, se presentó el 10 de septiembre de 1788 y destacaban los objetivos políticos, aunque referían a esto, que en la parte científica seguirían a los ejemplos de los expedicionarios europeos. Malespina, en una carta que escribió al ministro de Marina, expuso las ideas que le inspiraban para llevar adelante su expedición: incrementar el conocimiento sobre ciencias naturales, realizar observaciones astronómicas y construir cartas hidrográficas para las regiones más remotas de América. Y así decían: excelentísimo señor, desde 20 años a esta parte, las dos naciones, inglesa y francesa, con una noble emulación, han emprendido estos viajes, en los cuales la navegación, la geografía y la humanidad misma han hecho muy rápidos progresos. La historia de la sociedad se ha cimentado sobre investigaciones más generales. Se ha enriquecido la historia natural, con un número casi infinito de descubrimientos. Finalmente, la conservación del hombre en diferentes climas, en travesías dilatadas y entre unas tareas y riesgos casi increíbles, ha sido la actuación más interesante que ha hecho la navegación.